estudio, de trabajo, de reflexión, sea para la recuperación de la salud de los enfermos de Am Israel, de los miembros de este grupo que requieran, eh, para la salud de Yael Batzara. Y no sé si ustedes tengan algunas dedicatorias que hacer, es el momento. Si gustan agregarlas, por favor. Por la pronta recuperación de Cointa, hija de Reina. De Corinta, hija de Reina, ¿sí? Por la pronta Amén. recuperación de Enrique Contreras, hijo de Belén. Y por Enrique, hijo de Belén, Virginia amén. Beninoa. Amén. ¿Alguien más? Bueno, por las situaciones también migratorias de todas las personas que estén en condición de espera de solución. Yo estuve en semanas pasadas también en esta situación y Baruch Hashem podemos decir que ha sido prueba superada. Akadosh Baruj Hu nos ha respondido favorablemente y damos gracias por ello. Y que pronto se les resuelva también a la familia de la señora Nagali y a las familias que así lo están necesitando. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidas de nuevo para todas. Y les voy a invitar a que hagamos un ejercicio de respiración. Ya no va a ser con la cuenta mía, sino a la cuenta de lo que ustedes desean, de lo que ustedes consideran a su propio ritmo. Recuperemos un poquito eh, la paz, la tranquilidad de esa vorágine de cada día para quien haya sido así, un día de muchas actividades o esté siendo un día de muchas actividades. Yo les invito a que trabajemos por que nada nos robe nuestra paz. Yo tengo un principio muy personal en donde el cuidado de nuestro estado emocional, de nuestra alma, de nuestro estado mental, es trabajar con que pase lo que pase, las vicisitudes que tengamos, que nada ni nadie nos robe la paz, que nada ni nadie nos permita que nos estemos enganchando al enojo de otro, al reproche de otro, a la insatisfacción de otro. Sí hacernos responsables de nuestros errores, sí hacernos responsables de nuestras eh, limitaciones, de nuestras actitudes, acciones, etcétera, pero también liberarnos de cuando el ruido mental, digamos, viene de alguien que nos quiere quitar la paz, pues que no lo logre. El que generalmente se engancha con un enojo, pierde su paz, pierde su tranquilidad del día. Y a veces estamos inconscientemente las personas rumiando el mal rato que se pasó, no sé, en la noche al amanecer. Hay personas que no duermen por pensar en lo que otro hizo. Y bien dicen que el enojo es el castigo que se da a una persona por el error de otro. Entonces, que nada nos robe nuestra paz, que nos podamos conectar con la meditación, con la reflexión, con el estudio. No sé qué tema acaban de ver con la muralla él. ¿Qué tema vieron? El que no nos tenemos que comparar. Mm, bueno, eh, eso también roba la paz, compararnos con otros. Siempre va a haber quienes tengan quizá mejores logros, quizá mejor situación económica, social, cultural. Bueno, ustedes ya vieron el tema con ella, entonces, pues que tampoco eso nos robe nuestra paz, ¿verdad? El compararnos con otros. Bien, y hoy quiero iniciar con un escrito eh, que está en el libro de la terapia del árbol generacional que me hace reflexionar mucho y que se los quiero compartir con mucho cariño. Entonces, escuchemos, si me escuchan bien, dice la Sí. raíz de la palabra enfermedad. La raíz de la palabra enfermedad, majalá, en el lenguaje sagrado, proviene de la palabra perdón, mejilá. Esto implica que la enfermedad llega a una persona como un recordatorio de que necesita reflexionar sobre sus acciones
y buscar el perdón. Sin embargo, esto no significa que por malas acciones. Es decir, la enfermedad no la recibimos por un castigo, quizá por consecuencia de un descuido, pero no como un castigo. Otra interpretación sostiene que la palabra enfermedad se relaciona con un vacío, un espacio que el pecado ha creado en la santidad de la persona. Así, la enfermedad puede verse como una llamada a llenar ese vacío. Además, la palabra enfermo se asocia con lo profano, reflejando el daño a la santidad. También conecta con la noción de esperanza, como se menciona en Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es el tormento del corazón. De este modo se entiende que toda enfermedad tiene fundamentos mentales y espirituales. Cuando estos se alteran, el cuerpo comienza a colapsar. Y bueno, volvemos a las ideas, a los conceptos, a los principios de que cuando se rompe la armonía, la conexión espiritual, la conexión de nuestra alma, cuando de alguna manera, consciente o inconscientemente, atentamos contra nuestro cuerpo, la enfermedad va a aparecer. Y se habla en términos de el árbol de la vida, que cuando hay una desconexión entre nuestra alma, entre la espiritualidad y el cuidado y la nutrición de nuestra alma con el eterno, entonces puede aparecer en el cuerpo enfermedad. E igual cuando hay descuido y desconexión de nuestro cuerpo con nuestra alma, puede aparecer la enfermedad. Entonces a eso se está refiriendo este texto. El error de la medicina convencional es abordar a la enfermedad únicamente desde una perspectiva física, es decir, solo observando el cuerpo. Al tratarla solo con medicamentos y tratamientos sin un análisis profundo de las causas internas y espirituales, se limita a paliar los síntomas, dejando la raíz de la enfermedad sin tratar. Así, puede que surjan problemas mayores en el futuro, aún mayores en el futuro, ya que la raíz sigue activa. No sé si ustedes han sabido de personas, al menos yo supe de una persona, creo que ya se los compartí, que le dio la enfermedad mala, le hacen un estudio y ese estudio revela que la enfermedad tiene aproximadamente, no sé, 8 años. Y entonces se le pregunta a la paciente o al paciente, ¿qué pasó hace 8 años en tu vida? Y entonces la persona empieza a analizar qué pasó en su vida hace 8 años. Y llega al momento en donde la familia con la que vivía, la familia de su hija, se fractura y entonces hay una separación, un divorcio. Esta persona está muy vinculada emocionalmente con los nietos. Cuando eh, se tiene que tomar la decisión de la separación de la pareja, entonces esta abuelita deja de ver a sus nietos. Y al dejar de ver a sus nietos, entonces empieza a padecer insomnio, empieza a padecer preocupaciones porque empieza a pensar cómo estarán bien, estarán pasando peligros, estarán siendo bien cuidados, puesto que ella se involucraba en el cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente ella empieza a tener angustia por sus nietos. Y cuando pasan los años y se le descubre la enfermedad, porque empezó con síntomas de dolor y dolor y dolor, resultó que tenía la enfermedad mala en el estómago. Ujú. Y entonces ahí es cuando vemos que lo emocional va a afectar a lo físico, a lo carnal, a nuestro cuerpo. No sé si ustedes han sabido y me gustaría que compartieran si saben ustedes de algún caso en donde eso emocional afectó y vino la enfermedad. Y se dice, por ejemplo, hay un tema que algunos no consideran totalmente científico, pero que es la biodescodificación de las enfermedades. Y, por ejemplo, que dice de las enfermedades respiratorias, ¿no?
que algo te está asfixiando, que hay una situación en el ambiente que te sientes oprimida, oprimido, que te asfixia, una situación que te hace sentir sin libertad, que te hace sentir prisionero. Y entonces esta condición emocional va a derivar en una enfermedad, por ejemplo, respiratoria. Sí, señora Nagali, por favor, adelante. Bueno, algo que me gustaría comentar que efectivamente, pues mi papá era muy corajudo, tenía mucho, temperamento así, no lo podía controlar, debido, me imagino, a eso, tuvo mucho que ver la enfermedad que él padeció, esa que no se puede mencionar, y que Baruch Hashem mucho ha cambiado él, se tranquilizó mucho más, va cambiando demasiado y gracias a Hashem su enfermedad ha cedido, podido, en todos sus estudios La ha ha podido salido manejar. bien. Sí, entonces, tiene que tener, sí, un cambio la persona, su comportamiento, su forma como maneja su vida, tiene mucho que ver, es verdad. Muchas gracias, señora Nagali. Así es, y hay personas que incluso son diagnosticadas con enfermedades terminales y cambian de un ambiente. Por ejemplo, los que dicen, bueno, ya me queda tanto, a dedicarme a pasear, voy a dedicarme a vivir una vida más tranquila, sin preocupaciones, el entorno lo cambia y la enfermedad también cambia, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario o pregunta? El santo bendito sea, envía enfermedades para guiar a las personas de vuelta a su Creador y ayudarles a enderezar sus caminos. Si solo nos centramos en el aspecto físico de la enfermedad, ignoramos las corrupciones que persisten en la vida de la persona. La enfermedad tiene un propósito, no solo reduce la población mundial y conserva a los fuertes, sino que también contribuye a la supervivencia de generaciones futuras. Entender el significado de la enfermedad nos permite erradicarla. Es decir, que o tiene que ver con que la enfermedad nos va a fortalecer. Cuando la enfermedad es superada, nos dejó más fuertes. Alguien que le dio, no sé, una varicela, pues para cuando sea adulto ya no le va a dar, porque si le diera en adulto sería muy, muy peligroso. Pero le dio de niño, entonces lo dejó fortalecido y le dejó anticuerpos. ¿Sí? A alguien que le haya dado COVID, por ejemplo, difícilmente le vuelve a dar un COVID de la misma magnitud. ¿Por qué? Porque ya generó anticuerpos. Entonces la enfermedad nos permite de alguna manera fortalecernos, pero también estaba leyendo en un libro que, a ver, ustedes díganme, si no viviéramos desafíos en la vida, ¿seríamos fuertes o nos quebraríamos fácilmente? Un desafío es un problema o una situación problemática, una situación que tienes que enfrentar y resolver, pero después de que la resuelves, te das cuenta que en eh, en el pasado ese problema te hubiera significado algo muy grande y en el presente, cuando lo enfrentaste, te significó algo fuerte, doloroso, pero una vez que pasa el tiempo, vuelves a acordarte de esa prueba y dices, wow, y por eso, como dicen por ahí, y por eso me ahogaba yo en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque quedamos más fortalecidos. Pero también los desafíos, la enfermedad, sirve para que nosotros nos trabajemos y nos superemos a nosotros mismos y nos elevemos, porque a veces a través de la enfermedad o los problemas o los desafíos es cuando nosotros realmente meditamos en nuestro proceder, en nuestros caminos, y es cuando hacemos correcciones. Y a veces si el ser humano no se enfrenta a esos desafíos, no hace correcciones, no se trabaja a sí mismo. ¿Sí? ¿Algún comentario o pregunta? La enfermedad em, contribuye a la supervivencia de las generaciones futuras. Entender el significado de la enfermedad nos permite erradicarla. El Yalkut menciona que en tiempos pasados la gente podía morir al estornudar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que por eso se dice Jain Tobim, eh, que tengas una vida buena? Porque antes la gente cuando fallecía daba su último estornudo.
Ahora decimos su último respiro, pero antes era como que su último estornudo, ¿sí? Y entonces la gente fallecía. Después, no sé si esto ya lo sabían ustedes, de que la gente después de estornudar quedaba. Por eso, bueno, es Lebriut, ¿no? Pero también es Jaime Tobin, que tengas una buena vida. Ujú. Entonces, este fenómeno era visto como un momento de peligro, lo que llevó a la costumbre de decir salud al estornudar. La enfermedad entonces actúa como una advertencia para que la persona realice cambios antes de partir de este mundo. Y muchas personas dicen, bueno, a mí sí me gustaría saber en qué fecha me voy para que yo deje arreglado todo. Y bueno, también los sabios nos dicen, tú imagina que hoy es tu último día y que vas a estar frente al Creador para que todos los días analicemos nuestra vida y nos conduzcamos con respeto a nosotros y hacia el Santo Bendito. Porque, como dice los escritos de los sabios, imagina cada que vayas a tomar una decisión que el Santo Bendito está frente a ti y que tú, eh, cada que vas a pronunciar una palabra, Él te va a escuchar y que cada que vas a hacer una acción, una respuesta a otra persona, Él está enfrente de ti. Tú lo harías si estuviera de visita en tu casa el gobernador de la ciudad, si estuviera de visita en tu casa el jajam, el rabino, em, el sabio de la generación. Pues no, no lo harías, tal vez no gritarías, no te enojarías, no dicen ahí despotricarías, eh, te conducirías, nos conduciríamos con recato y con mucho cuidado de nuestra habla y de nuestros pensamientos y de nuestras reacciones, etcétera. Dice, pues imagina que el Santo Bendito está frente a ti porque Él te está viendo permanentemente, Él nos ve y Él está siendo testigo de todo lo que hacemos. Entonces, no nos libramos de estar siendo observados. Y por eso dicen, haz el bien sin necesitar de un foro, porque no necesitamos que nos observe un foro, es decir, todo un grupo de personas para hacer las cosas correctamente. Aquí es muy conocido y muy difundido y lo experimentamos también en persona, que si pierdes algo, tarde o temprano lo recuperas, tarde o temprano lo vas a encontrar, porque las personas no toman nada, aunque esté en la calle, que no sea suyo, ¿sí? Y todo si pueden, lo devuelven a oficinas específicas para recolectar objetos perdidos. Si es una línea del tren, si es una línea de autobús, siempre hay una base en donde hay oficina de objetos perdidos. Entonces las personas tienen la opción de recuperar esos objetos perdidos. Bien, algunas reglas que presentan las enfermedades o algunas condiciones relacionadas con las enfermedades. Uno, conflicto sin resolver. Todas las enfermedades surgen de un conflicto no resuelto, ya sea un conflicto propio de la persona, es decir, un conflicto con uno mismo, o un conflicto heredado en su árbol genealógico. ¿Mm? Esto puede manifestarse de varias formas, inesperadamente, de manera dramática, como un evento aislado o a través de una falta de dirección. Em, Me recuerdo que en cierta ocasión vi un programa de descodificación y había una niña que no podía aprender a escribir. Y por más que le daban atención personalizada y su maestra se esforzaba y su mamá se esforzaba, en alguna ocasión la llevaron a una sesión de hipnosis y regresión. Y ahí la persona descubrió, bueno, la niña descubrió que una de sus abuelas en X pueblo de Europa la habían asesinado porque había sido la mujer más culta del pueblo, la mujer más preparada del pueblo y la que se había encargado de concientizar a hombres y mujeres sobre cuestiones laborales e injusticias laborales que sufrían. Entonces ella fue una de esas
digamos, caudillas revolucionarias y por lo tanto fue perseguida y fue asesinada. Entonces, bueno, yo no les puedo decir que eso sea 100% científico, pero por lo que está escribiendo aquí el rabino, en donde tiene que ver también con un conflicto heredado de su árbol genealógico, bueno, él lo ha estudiado grandemente y existe también una terapia sobre el árbol familiar. Entonces, aquí podemos explicarnos que algunas enfermedades pueden tener herencia también. Acuérdense que los seres humanos llevamos una memoria en nuestra genética, una memoria en donde adquirimos ciertas fortalezas o ciertas habilidades, pero también algunas debilidades. Y entonces aquí está hablando de un caso de estos. Y viene a mi mente también un caso muy, muy, muy fuerte. No sé, creo que esto se los compartí en alguna de las clases anteriores, donde un chico después de muchos años de haber fallecido la abuela, quieren hacer una reunión en esa casa, van a esa ciudad y se citan todos los nietos. Eran niños cuando la abuela fallece y los padres emigran y ellos se van. Y entonces estos jóvenes, ya jóvenes señores, pero al fin todavía jóvenes, adultos jóvenes, deciden reunirse, hacer una reunión, vamos a hacerlo, pero en la casa de la abuela y entonces se ponen de acuerdo con los familiares, van a esa casa, hacen su reunión y de pronto uno de ellos le llega un aroma X y él entra en un estado de crisis asmática, donde incluso lo tienen que internar en el hospital. Y pasa, se recupera y pasan unos 3 años y vuelven a decir, vamos a reunirnos en la casa de la abuela. Obviamente esa crisis fue algo ocasional, algo que no tenían eh, idea de qué iba a suceder. Se reúnen de nuevo 3 años después en la casa de la abuela, parafraseándolo, datos imprecisos, pero esa es la historia. Sí, 3 años y 2 años, y se reúnen y están ya en su festejo. Él va, no sé, a un punto de la casa, si a, si al baño, si a un pasillo, en donde él empieza otra vez con una crisis respiratoria, se le desencadena otra crisis asmática y otra vez al hospital. Y entonces es cuando todos dicen, oye, ¿qué está pasando? Y entonces él va a su terapeuta y le dice, es que esto me volvió a pasar y otra vez en la casa de la abuela. Y bueno, para los que hacen estas terapias de em, les decía yo de las específica de las enfermedades, le hacen también una hipnosis y una regresión. Y entonces él eh, recuerda que ese olor que le vino a- a- al momento en que se le desencadenan estas crisis, tenía que ver con algo que está, porque él sube, se me olvidó esto, que él sube al, quieren ver lo que jugaban cuando eran niños y suben al ático, ático se llama, eh, en donde ahí es donde él percibe el aroma. Y entonces, cuando le hacen la regresión, él recuerda que él tuvo una experiencia muy, muy, muy traumática con un tío en el ático. Y entonces, ese tapete, alfombra del ático, es lo que él recordó, pero él no sabía. Son recuerdos némicos en donde uno dice, ay, ese perfume, ay, ya sé, es el que usaba mi tía, mi abuelita, mi mamá cuando yo era niña y son recuerdos agradables. O ustedes comen un platillo y dicen, ay, esta sopa, qué deliciosa. Así la hacía mi abuelita o así la hacía mi mamá o así la hacía mi tía de quien yo era consentido o consentida. ¿Sí? Entonces, estos recuerdos némicos pueden ser para bien porque causan alegría, porque nos hacen recordar eventos que ya habíamos olvidado de nuestra infancia, pero también pueden ser esos recuerdos némicos de eventos traumáticos de nuestra infancia. ¿Sí? ¿Algún comentario o pregunta hasta aquí?
¿Tiene sentido? Disculpe, Mora, nomás quería, recuerdo Adelante, algo Cindy. que nos pasa como familia por parte de la parte materna. Mis tías y nosotras, bueno, no sé, en excepción alguna tal vez, padecemos de quistes tanto en los pechos como en el vientre. Entonces es algo que se me hace curioso, no, no sé, sé que es genético, o sea, porque todas, todas tienen quistes, ya sea en los pechos o en el vientre, lo que son las hermanas de mi mamá y nosotras también, ¿no? O sea, como hijas. Entonces esto se me hace curioso, ahorita que se está hablando de todo esto, de que, bueno, se pasa a veces de generaciones. Entonces, solo quise mencionarlo porque sí es algo que siempre se me ha hecho muy curioso de que padezcamos lo mismo y no sé si viene de Sí. una parte, como dice usted, de alguna situación que pasó tal vez mi abuelita, no lo sé. Ella fue una mujer, que muy chiquita se quedó huérfana. Entonces, no, no sé, ¿verdad? Solamente quise mencionarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias por la confianza. Y como en los grupos perdón, como en las sesiones de terapia grupal, lo que aquí se habla, aquí se queda. Siempre hay algo que en estas terapias de los árboles familiares se llama lealtad familiar. ¿Qué es una lealtad familiar? Cuando inconscientemente adoptamos un comportamiento emocional o carga emocional o incluso una enfermedad por serle leal a un ser querido. Entonces, como les repito, para mí incluso esto no es como algo 100% cierto, pero bueno, se habla de que pueda ser una lealtad familiar cuando nuestra madre amaba tanto a su madre que no la quiso dejar sola y entonces inconscientemente se enfermó para acompañarla, para serle leal. Y entonces eso lo van heredando los miembros de la familia. Y cuando hay una terapia, es que ahorita se me olvida el nombre de este tipo de terapia que es exactamente del árbol familiar, eh, pueden haber esas rupturas de lealtad y entonces se corta y se deja de seguir transmitiendo la enfermedad. En cualquier tipo de terapia, de hecho, ¿no? En una terapia de psicología clínica, una terapia de psicología conductual, no sé, de las distintas que haya, se puede tratar, pero hay una que específicamente trata de estas lealtades familiares, de ese peso invisible, digamos, que cargamos las personas porque le queremos ser leales a los padres. Mi mamá era asmática y yo era asmática. Mi mamá fue asmática toda su vida y yo fui asmática hasta que llegué a Israel. Aquí el asma ya no se ha repetido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí son heredadas, pero también son herencias emocionales. Entonces es importante revisarse y también trabajar mucho, mucho con la autoconciencia y con el autoperdón y decir, ok, hay quien dijo, ¿sabes qué, mamá? Una amiga mía, psicóloga también, por cierto, dice, ¿sabes qué, mamá? O sea, gracias por heredarme tantas cosas bellas, pero por favor, tus pensamientos de limitación y pobreza, no me las heredes. Yo no las quiero, te las regreso, ¿no? Simbólicamente. ¿Por qué? Porque dice, es que mi mamá nos enseñó ay, no puede estar sin comer fulano, mengano y perengano, hay que repartirles la comida, ¿no? Decía, y siempre estábamos escasos porque mi mamá siempre estaba, no por falta de una condición monetaria eh, solvente, sino porque mi mamá siempre lo regalaba todo, ¿no? Entonces, eso decía mi amiga, y muy curiosa porque dice, yo ya le regresé todo a mi mamá y yo no voy a hacer así. Entonces, inconscientemente, inconscientemente a veces nos damos cuenta que estamos repitiendo los patrones de los padres. Hay dos posturas, quien las repite o quien la rechaza totalmente dentro de la misma familia, quien le va a ser leal a esa postura e incluso a la enfermedad,
¿Y quién va a decir no, gracias? Yo tomo mi decisión consciente de no repetir, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer en estos casos. Creo que hay muchísimo, muchísimo por trabajar. Entonces, hay que revisar, por eso también cuando entramos en alguna terapia, a veces se nos pide el árbol genealógico. Bueno, yo estudié psicoterapia gestal, nos pidieron nuestro genograma, es decir, nuestro árbol genealógico. Incluso, fíjense bien, aunque Pirkei Avot dice que es mejor que nos dediquemos a la profesión que se dedicaron nuestros padres y que nuestros hijos repitan esa profesión, dice, porque van a ser más expertos en ese arte o en esa profesión, en ese trabajo. Bueno, también vemos que por esas lealtades, pero sin querer, el bisabuelo fue músico y de repente el bisnieto es músico, pero el bisnieto no sabía que el abuelo era músico. Bueno, porque traemos en los genes habilidades y destrezas desarrolladas también. Pero sí es verdad que a veces la persona hace algo que tú no sabes que lo hicieron tus abuelos o bisabuelos. Y esta anécdota también, no sé si fue aquí donde lo compartí, que cuando yo tenía 12 años, en ese tiempo yo viví muy poquito tiempo en el pueblo, a los 4 años mi mamá me lleva a la Ciudad de México y regreso después a los 11 más o menos y vivimos ahí 2 años. Resulta que vamos a un velorio ahí pegaditos a la casa y ya saben, los chiquillos, adolescentes, niñas, estamos ahí echando un poquito de relajito como niñas, bueno, sentadas platicando, y de repente queremos ver el cuerpo del fallecido, que era un jovencito. Y cuando nos acercamos, uno de los señores grandes dijo, lo que es la vida de este muchacho, pobre muchacho, XX más palabras menos, dijo, murió como su abuelo mató, su abuelo o su bisabuelo mató a otro muchacho. Y entonces nos quedamos muy sorprendidas las chiquillas y nos espantamos porque dijo, así como él le quitó el brazo a tal muchacho, no sabemos, no recuerdo qué nombre dijo, dice, así a su nieto le quitaron el brazo. Y yo me quedé muy sorprendida. Efectivamente, el muchacho fue a un pueblo a jugar fútbol, tomó y empezó a molestar a una muchacha. Y entonces sale el novio, el esposo de la chica, y con un arma lo agrede, un arma metálica eh, filosa, pues, bueno, un machete. ¿Saben ustedes lo que es un machete? En México es como un cuchillo muy grande, ¿sí? Con el que cortan eh, plantas, césped, se usa para el campo. ¿Y qué pasó? Que al muchacho le voló el brazo y nosotros lo vimos. El cuerpo erguido obviamente, pero el brazo estaba más abajo de el otro brazo. Y entonces, bueno, perdón por esta anécdota tan eh, feo, pero ¿a qué voy? Que también lo dice, ¿no? Que, a ver, ayúdenme a recordar este mandamiento que dice que hago obras en millares a los que me aman, es decir, la bendición es para millares, a los que guardan los mandamientos. Dice, pero al que hace la maldad, lo castiga hasta su tercera y cuarta generación, lo dice en Éxodo, Éxodo 20, ¿sí? Entonces, vemos ahí esa consecuencia también, para bien o para mal, de la familia. ¿Por qué? Porque a veces si nosotros no vemos como seres humanos sufrir a nuestro familiar querido, amado, no reflexionamos y corregimos, ¿sí? No sé si esto tiene algún sentido para ustedes. Acuérdense que en toda postura podemos escuchar y lo que no nos sirve lo desechamos. Pero no son mis palabras, así lo dice el paso, ¿sí? Que hago misericordia en millares a todos los que me aman, pero antes de eso dice que persigo la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que de los malos, esa consecuencia, esa maldad, alcanza la tercera y cuarta generación. Y aquí veíamos una tercera generación de la historia que les acabo de relatar. Bien,
Entonces puede ser una lealtad familiar, puede ser una herencia psicoemocional, puede ser una herencia eh, también en la genética, por supuesto. Pero como todo está relacionado, acuérdense de las 10 sefirot, cómo desciende la energía divina, la energía de Hashem, y se conecta a través del Keter con nosotros, y después viene esa energía poco a poco descendiendo a las demás esferas que van a representar eh, los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Y cuando hay una interrupción de energía, es cuando va a haber un desequilibrio, pero esa energía va a hacer que nos fortalezcamos eh, mente, cuerpo, espíritu y alma. Ujú. Entonces, es importante pues que cuidemos, vamos a trabajar bien las esferas y creo que ya mencionamos los órganos, pero hoy quise compartirles esto porque a mí me parece muy, muy interesante y para nuestra reflexión y nuestro trabajo. Y seguimos. Eh, Instrucción del cerebro. Cada enfermedad se desarrolla a partir de una instrucción que recibe el cerebro. Y hay personas que, por ejemplo, vas en el tren, en el metro, en la calle, en el mercado o hasta en tu auto y alguien de la familia estornuda y dices, ay no, ya me va a contagiar. Y a los 8 días empiezas con tu estornudo y con tus malestares de enfermedad respiratoria o te da calentura o dolor, porque también es una instrucción del cerebro, ¿sí? Recuerdo también el caso de la chica, porque esto lo conocí directamente, que estaba cansada, no quería ir a trabajar y dijo, ay, no, 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 cárgame, le dijo a su hermana, cárgame porque a mí las piernas no me funcionan, pero lo dijo de broma, ella trabajaba eh, un poquito lejos de su casa, pero no se quería levantar ese día, pero su hermana nos compartió que ella decía muy seguido eso, ay, no, mis bracitos están cansados, no quieren trabajar. Quizá ella se sentía mal, no lo sabemos, y terminó con una enfermedad en donde se atrofian efectivamente tanto los músculos como el sistema esquelético muscular, pues todo, pero que tiene que ver con el cerebro, esta enfermedad se llama ELA. Em, es esclerosis múltiple. Y fue muy triste. Y su hermana decía, es que lo peor es que mi hermana lo declaraba antes de estar enferma, ¿sí? Y entonces aquí tiene mucho sentido, es una instrucción del cerebro. Cada enfermedad se desarrolla a partir de una instrucción que recibe el cerebro. Es decir, a veces yo digo, a ver, mente, tú no me vas a ganar, pero realmente es la mente la que está trabajando, ¿cierto? El cerebro. Pero sí, a veces los pensamientos nos ganan y, y nos los compramos, ¿sí? O alguien dice, ay, este niño va a padecer esto, y el niño lo escucha, y cuando crece en verdad, se enferma de eso. Ay, es que este niño es flojo, o este niño es burro, o este niño, o esta niña es enfermiza. Y la persona se lo compra, lo adopta, lo adquiere y lo reproduce. ¿Tiene sentido? Memorias genéticas. Los genes contienen memorias de adaptación a conflictos antiguos, lo que significa que muchas enfermedades tienen bases genéticas o epigenéticas. Ujú. Entonces, hasta aquí, ¿tiene sentido para ustedes? ¿Sí? Sí, Ok. La epigenética. A ver, la epigenética es el estudio de los cambios en función de los genes que activan o desactivan las partes de nuestros genomas. Es decir, los cambios, eh, dice, estos cambios no alteran a la secuencia del ADN. Y digo acudo porque así de pronto no recordé que es epigenética. La genética ya sabemos que son los genes, la información genética que está ya impresa desde que nacemos y desde antes de nacer. Eh, entonces, esa es la genética, pero la epigenética es ese estudio de los cambios que hay en ella a través, fíjense, a través de los pensamientos, a través de la socialización, a través de las órdenes mentales que nosotros nos damos a nosotros mismos, ya recordé. Ujú. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos meditación, respiración, eh, y trabajamos esas
esa genética que heredamos se puede cambiar. Ujú. Entonces, hay factores ambientales y el estilo de vida que tienen que ver con que esas sentencias se cumplan o no se cumplan o se cambien esas sentencias de enfermedades, tanto estilo de vida como estilo de pensamiento, como eh, la socialización. Las personas que son más felices, más alegres, se enferman menos. Las personas que son más depresivas, más tristes, más enojonas, enferman más, ¿sí? Y a veces todo es cuestión de que enferme un órgano para que en cadena empiecen a enfermar otros órganos, ¿sí? Como ven. Ujú. Les voy a leer un poquito de esto que es científico. Dice, la epigenética explica por qué células son exactamente el mismo ADN, como una neurona y una célula del hígado. ¿Por qué se comportan de manera totalmente diferente mediante hábitos como el ejercicio, el descanso, la nutrición adecuada y evitar hábitos nocivos? Se puede modular la enfermedad. Y, por ejemplo, se han hecho experimentos con gemelos que los han separado, ¿sí? Y es triste, pero se han hecho experimentos en donde a uno lo ponen en un ambiente favorable y a otro en un ambiente no favorable. Y uno, por mencionar solo alguno de los casos, tiene una complexión física más desfavorable que el otro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto va a tener que ver con esa epigenética. Entonces, continuamos. Dice que las enfermedades tienen base entonces genética o epigenética, es decir, genética lo que le damos en la información de nuestros genes, de nuestros genomas, y epigenética cuando esta genética va a ser transformada y afectada. Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial los japoneses quedan con tanto resentimiento contra Estados Unidos que se prometieron a sí mismos cambiar. Y uno de los aspectos que cambiaron y mejoraron fue su estatura. Empezaron a adquirir, a tomar, a desarrollar en su medicina, en su aspecto nutricional. Ellos se propusieron elevar la estatura porque los japoneses naturalmente eran bajitos, pero ellos empezaron a modificar en una generación, en otra y en otra, la estatura. Y ahora vemos a japoneses tan altos como cualquier americano, inglés o canadiense, etcétera. ¿Y por qué? Porque ellos se propusieron, y hoy vamos a ver que es una de las economías que compiten a nivel global con Estados Unidos y con cualquier economía de los países más desarrollados del mundo. Entonces, ellos, a eso se le llamaría epigenética, que ellos transformaron a través de, no sé, hormonas, vitaminas y alimentación, ejercicio, etcétera, su estatura, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de epigenética. Bien, entonces, capacidad de adaptación. Cada nueva generación tiene mayor capacidad de adaptación a los cambios y las enfermedades de sus ancestros pueden ser vistas como herramientas para esa adaptación. Y eso pasa no solo con los seres humanos, ¿eh? También con todos los seres vivos. A una planta o a un animalito se le quiere modificar su genética y entonces, eh, bueno, vamos a hablar de un ejemplo eh, que no es muy agradable tal vez, pero cucarachas y ratones, ¿sí? Ellos superan constantemente los efectos de los venenos para ser eliminados. Su generación que sigue, entonces ya nace con una resistencia a ese veneno, por lo que ese veneno ya no los mata. Algo así pasa también con el ser humano. Nuestra capacidad de adaptación hace que lo que hace muchos años era un gran obstáculo, hoy para nosotros los seres humanos ya no lo sea, ¿sí? Para la generación tal vez de los bisabuelos fue un obstáculo y para nosotros es algo tan fácil, ¿no? Como leer y escribir, como narrar historias. No, no quiere decir que allá no lo sabía, pero leer y escribir hace 100 años
no era igual para hombres y para mujeres, y mucho menos, por ejemplo, salir al mundo laboral, pues las mujeres inician realmente esta actividad después de la Segunda Guerra Mundial, después de las revoluciones, la mujer se inserta al mundo laboral para poder llevar alimento a la casa porque muchos hombres perecieron en las guerras. Esto tiene totalmente un sentido histórico. Pero entonces nosotros nos vamos eh, haciendo cada vez más fuertes y adaptativos a las nuevas condiciones. Y las situaciones van cambiando periódicamente durante la historia y el ser humano se adapta mejor. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden observar también en su familia. Si ustedes ven las generaciones anteriores, al parecer, cada generación ha superado más obstáculos. Se dice que en los últimos 50 años incluso la sociedad ha desarrollado más para una vida con mayor desahogo, placer, descanso y progreso que en los 500 años anteriores, ujú, por el desarrollo de la tecnología. No sé si ustedes han escuchado eso o están de acuerdo. Estilos de vida y elecciones. No solo las enfermedades, sino también los estilos de vida y elecciones son respuestas a conflictos en el árbol genealógico. Es decir, no solo es la enfermedad y no solo es la forma de vivir lo que incluye nuestro árbol genealógico. En uno de los cursos yo les explicaba a los participantes que heredamos también mitos y heredamos también eh, las frases familiares. Y si ustedes revisan frases coloquiales de la familia, alguna de estas frases puede venir de su abuela, de su bisabuela, de su tatarabuela, como el cuento del pescado incompleto, que también alguna vez ya les platiqué. ¿Sí se acuerdan de este? ¿Sí están ahí, señoras bonitas? Sí, Mora. ¿Quiénes están? A ver, digan yo. A ver, abran su cámara, que las Yo. quiero ver. Saludémonos de frente. A ver, ¿quiénes están? Ah, no veo. Bonitas. ¿Se acuerdan del cuento de qué lindas? Regálenme siempre ese regalo bonito de verles. No he visto a mi doctora, a nuestra doctora. Hoy no está. Eh, ¿Se acuerdan de esta historia del pescado incompleto? No. Sí, A Mora. ver, se las cuento breve. Se las cuento brevemente. Sí, ¿quién habló? ¿Quién habló, Sara, hermosas? Sara. Sara, dígame, Sarita. No, que sí me acuerdo, A ver, cuéntenoslo. pero Algo. es que no recuerdo exactamente cómo, de que era una costumbre de que se hacía un pescado de una manera, que le cortaban las alas, me parece, la cola, pero era porque no cabía en el sartén. Entonces, en la Así familia, es. la abuela, no sé si recuerdo bien, era la que hacía eso, lo vio la hija y pues pensó que era por alguna razón que no precisamente la causa real, y ya la hija lo pasó hacia a la otra y así se siguió, ¿no? La tradición, porque se hizo como una costumbre, otra costumbre, ¿no? Pero Sí, en sí la realidad era porque no tenía la sartén más grande. así es. Excelente. Gracias, Sarita. Te acordaste perfectamente bien del cuento. Así es. Nosotros repetimos aprendizajes e introyectos, costumbres y hábitos y a veces no reflexionamos y decimos porque así me lo enseñó mi mamá. Y entonces el yerno le dice a la mamá, a la suegra, dice, pues es que así me lo enseñó mi mamá. Y algún día van con la abuelita, "Ah, oiga señora, ¿usted por qué enseñó a sus hijos, a sus hijas a guisar pescado sin cabeza y sin cola? Pues porque así me lo enseñó mi mamá. Y algún día van al pueblito donde vive la bisabuelita y dice, ay, es que mi mamá no tenía un sartén más grande y le tenía que cortar la cabeza y la cola al pescado, ¿no? Y el pobre bisnieto político pagaba porque a él sí le gustaba el pescado entero, pero la esposa
nunca lo preparaba, siempre tiraba las cabezas, ¿no? Entonces así son nuestros aprendizajes y nuestros introyectos. Bien. Codificaciones biológicas. Las enfermedades son respuestas biológicas a traumas emocionales pasados y un disparador presente activa esas codificaciones. Así es. Fíjense qué importante. Las enfermedades son respuestas biológicas a traumas emocionales del pasado y un disparador presente activa esas codificaciones. Y entonces, eh, la persona de pronto hace algo y ese algo detonó la enfermedad. Pero ¿cómo? Si solo fuimos a un parque y había mucho polvo y el polvo me irritó y por eso me enfermé. Sí, pero ¿qué hay en tu historia familiar que el polvo te lo detonó? Si habían 10 personas o 20 o 15 en el parque, porque solo a ti te detonó la enfermedad, ¿sí? Entonces hay que revisar qué hay en la familia, qué ha pasado en la familia. Por eso es importante ese genoma, ese estudio de nuestro árbol que en algún momento nos han hecho en distintos lugares. ¿A qué se dedicaban tus padres? Primero, ¿quiénes fueron tus padres y sus hermanos? Mamá, papá y hermanos. De esos, por ejemplo, también hay algo muy interesante. ¿Quién fue el excluido de la familia? Entre tus tíos o en la mayoría de familias hay un excluido. Y hay quien inconscientemente va a ser leal a ese excluido, ¿sí? Y hay una frase mexicana que dice, lo que no quieras tener, ¿cómo? Lo que menos puedas ver, en tu casa lo has de tener. Dices, pero ¿cómo? Se parece al tío Francisco, o se parece a la tía Juana, o se parece al tío Benito, ¿sí? ¿Qué, eh, ¿Qué pasó con ese tío que se le excluyó y que inconscientemente ese sobrino o esa sobrina o ese X familiar está repitiendo la misma historia? Entonces, fíjense, la enfermedad es multifuncional. Por eso tenemos que trabajar mucho, meditar mucho, hacer mucha tefilá, pedirle a Kadosh Baruj Hu que nos libre de todas esas influencias, de todas esas cargas, de todas esos introyectos, de todos esos autocastigos, porque también tiene que ver cuando habló aquí de la mente, que nuestra mente nos dice, porque a veces es autocastigo. La persona hizo algo incorrecto y se está castigando, ¿sí? Porque le fue mal en algo a un hijo, le fue mal en algo a una hija, a un ser querido, al esposo, a la esposa, y entonces la persona se siente tan culpable que empieza a enfermarse para autocastigarse. Hay muchas, muchas situaciones que tienen que ver con esto, con las enfermedades. Entonces, fíjense bien, recordando o recapitulando cuáles son las condiciones o factores que tienen que ver con las enfermedades. Conflictos sin resolver, instrucción del cerebro, es decir, cuando nuestro cerebro dice inconscientemente me quiero enfermar. ¿Qué ha pasado también? Que hay personas que se enferman porque es una condición en donde voy a tener el afecto de mi familia, voy a llamar la atención de mi familia. No está inventando la enfermedad, no la está fingiendo, no está mintiendo, en verdad la tiene, pero inconscientemente la atrajo para que la familia le considere, le tenga compasión, le tenga consideración, para ser visto o para ser vista. También hay un fenómeno en donde hay padres, madres, que enferman a las hijas para tener la atención del esposo o del padre. No sé si ustedes han escuchado hablar de este fenómeno. ¿Sí o no? Hasta hay una película, porque es un documental. Está la querida Ujú. Celia levantando la mano. A ver, señora Celia, por favor. No, gracias. No, yo levanté la mano para hacerle un comentario y a la vez una pregunta. Yo estuve leyendo en la terapia del árbol generacional del rabino Moshe Armoni. Armoni. Sí.
que los hermanos, por lo menos de una familia numerosa, los hermanos están conectados espiritualmente o tienen que hacer cierto ticún. Por ejemplo, Sí, bueno, ahorita no me acuerdo mucho, pero me vino a la memoria ahorita que estabas comentando, por lo menos el hermano que está ubicado, que nació en de segundo, está conectado con el quinto, un ejemplo. Entonces, sí, pues eso me parece wow, es decir, tenemos que reflexionar entonces el número de posición que tiene uno como hermano y mirar con qué hermano, ¿cierto? Y yo así lo es. hice y sí, mi hermana, ella es segunda, yo soy quinta y sí, hemos tenido muchos roces, muchas cuestiones y wow, o sea, es maravilloso saber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de todas maneras venimos aquí a hacer ticún de vidas Así anteriores es. y presentes. Y otra pregunta, una pregunta, puede ser un comentario. Por lo menos mi mamá no sufrió de unos cólicos menstruales que yo sufrí desde la adolescencia. Luego mi hija a veces la paraliza tanto o la tenemos que llevar al hospital. Bueno, ya ella tiene 30 años, pero son unos cólicos demasiado fuertes. Le estuve comentando a una rabaní. Ella me dijo que tenía que ver con algo espiritual, pero en el momento como que, bueno, el tiempo se acabó y no, entonces como que quisiera saber cuál es la corrección, porque si mi mamá pues nunca sí, manifestó esos dolores, yo vengo y los manifiesto desde que era una adolescente y luego mi hija, entonces esa es la pregunta, ¿cómo, qué se corrige ahí? ¿Cómo, o sea, qué es cuál es el mensaje espiritual de esos dolores menstruales? Gracias. Wow, todo lo que es el sistema reproductivo del ser humano eh, tiene que ver con Yesod. El sistema reproductivo, por un lado, tiene que ver con Yesod, ¿sí? Y vamos a ver que, bueno, ahorita ya se nos termina el tiempo para que yo se lo explique un poco más ampliamente, ¿sí? Y todo lo que es ese sistema reproductivo tiene que ver con la personalidad, con el carácter. Tiene más trasfondo, ¿sí? Pero sí tiene que ver también con lo emocional. Pero, por ejemplo, el libro de Rabbi Harmony eh, es más profundo lo que él explica. ¿Qué le parece si lo vemos un poquito la siguiente? Porque ahorita ya se nos está terminando. Y yo quiero terminar la idea porque nos quedan unos minutitos, ¿sí? Y lo vemos más a fondo. Bueno, tiene que ver también, primero, físicamente, ¿sí? Hay quienes de las chicas van a padecer mm, todo lo que tenga que ver con el aparato reproductivo, tanto hombre como mujer. Por ejemplo, eh, un poquito como la garganta, ¿no? Como cuando no hablamos lo que queremos hablar, cuando no expresamos lo que sentimos y que se queda así atorado y nos enfermamos de la garganta dicen los expertos por no gritar lo que nos estamos guardando, ¿no? Así cada órgano está hablando de una injusticia o de un reclamo, etcétera. Pero también tiene que ver con lo fisiológico. Entonces, habría primeramente que le hagan estudios y saber qué situación está teniendo. Sí conozco el caso de algunas personas que han pasado por eso. Y primero, bueno, algunos dicen que porque la pared del útero es o muy delgada o muy gruesa y se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando como cierta pequeña fibrosis. No tengo el término exacto, ¿eh? Y esto, incluso hay chicas que tienen que estarles haciendo limpieza porque estas pequeñas adherencias, no fibrosis, adherencias, son las que les provocan malestares tremendas, dolores tremendos y sangrados tremendos, por ejemplo, ¿sí? También puede ser, no es el caso, no, sino el útero tiene que ver también con miomas, con
la grosura de su endometrio, se llama incluso endometrosis, y también tiene que ver, digo, ya espiritualmente, pues son otras conexiones, pero lo vemos en la siguiente sesión, si me lo permite, porque ahorita se nos acaba el tiempo y quiero terminar la idea. Sí, mi señora Celina fue la que preguntó, ¿verdad? Sí, sí, pero todos los exámenes a mí me salían normal. Ujú. Y también tiene que ver con el umbral del dolor. Hay personas que tienen un umbral del dolor muy bajo y cualquier dolor lo sentimos fuerte. Yo soy una de las personas que tiene umbral bajo. Yo un golpecito, una cortadita, un cólico mensual, por llamarle de otra manera, son muy fuertes. ¿Sí? Yo en mi cesárea sentí los cosas. Y hay personas que dicen, ¿cómo lo puedes sentir? Si estabas anestesiada, sí, sí lo sentí. ¿Sí? Por mencionar un ejemplo. Y bueno, algo que les había yo mencionado ahorita, solo para terminar la idea, del fenómeno donde hay madres que inconscientemente enferman a los hijos para depender del afecto de los hijos, se llama síndrome de Munchausen. Ujú. Hay una película, porque hay hubo un documental de una madre que constantemente iba al hospital llevando a la hija, a la hija, a la hija. ¿Por qué? Porque era un trastorno emocional en donde la madre necesitaba de esa reafirmación del afecto de su hijo o hija, para poder que la hija dependiera siempre de ella, ¿sí? Inventaba, exageraba, alteraba, automedicaba, ¿sí? Para sentir eh, que la hija dependiera de ella y que la hija, eh, ella fuera el mundo entero de la hija. O sea, no podía vivir sin ser el todo para su hija. Entonces no le permitía el desarrollo y que se vinculara con otras personas. Con esto cierro. Y bueno, alguien está, que acaba de levantar su mano, pero ya tenemos que terminar. Con gusto, haga nada más el comentario y si es pregunta, la contestamos también en la siguiente, por favor. ¿Sí? Yo voy a Alguien levantó su aprovechar, manita. Mora. Sí, Gracias, señora Nora. también a las que se unieron y gracias, Mora, por su tiempo. Y también me interesa mucho ese tema, también pasé por lo mismo. Y sí, mi umbral Sí, de dolor es mucho más extenso, yo me imagino que para agudo. muchos. Yo no soy muy quejosa, Sí. necesito sentirme tan mal como para ahora sí quejarme, pero casi no, entonces ese Wow. tema me interesa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Miren, hay en este libro de perdón, de Anatomía del Alma de Nachman de Breslev, sí, sí aborda una parte sobre el sistema reproductivo, ¿sí? Y solamente, bueno, ya para terminar, les puedo compartir algo, aunque no está tan amplio, pero sí, sí lo menciona. Dice, em, así como la dimensión física es un espejo de lo espiritual, la perfección de la unión del Seinam-Pin y el Malhut se refleja en la unión, bueno, aquí habla de la semilla del hombre y la mujer, ajá, que Shefa se traduce generalmente como la fuerza vital, fulgor o abundancia. Ujú. Entonces, si esta Shefa o si esta energía tiene alguna disociación, alguna interrupción, eh, alguna falta de conexión o armonía, es donde vienen enfermedades que tengan que ver con nuestro sistema reproductivo, ¿sí? Bueno, ya se nos terminó el tiempo, lo vemos en la siguiente sesión. Yo no tengo problema en seguirle, pero yo sé que ustedes tomaron una clase de 1 hora y ahorita esta 2 horas, y bueno, ya también para que descansen. Beso a Hashem. Nos vemos en la siguiente. Tengan un feliz séptimo, un Shabbat Shalom y que meditemos en estos caminos nuestros, que trabajemos en el perdón hacia otros y en el autoperdón para que tengamos 0 enfermedades, no menos, sino 0 enfermedades, ¿sí? Y hay muchísimos ejemplos de por qué alguien puede enfermar de artritis, de el estómago, de los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos pian pianito.
¿sí? Muchísimas gracias. A Kodesh Baruj Hu me las bendiga. Y Amén. gracias, señora Gali, Anita, a todas por Amén. estar aquí. Gracias, Mora. Su presencia es muy Gracias. importante. Bendiciones. Shabbat Shalom. Muy interesante todo lo que nos cuenta. Gracias, Mora.